Buenas a todos, hoy vamos a hablar de un tema fascinante y extremadamente relevante para la nutrición clínica. La relación entre los compuestos mutagénicos presentes en nuestras heces y el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Este trabajo que presentamos hoy está basado en la revisión científica realizada por Theo de Kock y Jan van Manem en el año 2000, publicada en Mutation Research. El cáncer colorectal, como muchos de ustedes saben, representa una de las neoplasias internas más comunes en los países occidentales. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a millones de personas cada año, con tasas de incidencia particularmente altas en América del Norte, Europa Occidental y Australia. Pero lo más importante que debemos entender desde el inicio es que este tipo de cáncer tiene un origen multifactorial. ¿Qué significa esto? Que no existe una sola causa que lo provoque, sino que es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Por un lado tenemos predisposiciones genéticas que algunas personas heredan y que pueden aumentar su susceptibilidad. Por otro lado tenemos factores ambientales modificables, y aquí es donde entra la importancia de nuestro trabajo como profesionales de la nutrición. El colon humano está continuamente expuesto a una mezcla increíblemente compleja de compuestos químicos. Estos compuestos pueden tener tres orígenes principales. Pueden venir directamente de nuestra dieta, pueden ser el resultado de procesos digestivos normales o pueden ser producidos por las bacterias que habitan nuestro intestino, además de los productos metabólicos que nuestro propio cuerpo excreta. En esta presentación analizaremos 5 clases principales de mutágenos fecales que han sido vinculados científicamente con el desarrollo de cáncer colorectal. Factores ambientales y dieta. Ahora vamos a profundizar en los factores ambientales y dietéticos que influyen en el riesgo de cáncer colorectal. Como mencioné anteriormente, las tasas más altas de esta enfermedad se observan en América del Norte, Europa Occidental y Australia. Pero ¿por qué existe esta distribución geográfica tan marcada? Los factores ambientales que influyen en riesgo de cáncer colorectal pueden dividirse en dos grandes categorías. Primero, tenemos los factores físicos, el clima en el que vivimos, la exposición a radiación, los niveles de contaminación ambiental. Estos son factores que generalmente afectan a toda una población de manera similar, pero más importantes aún son los factores culturales, porque estos sí son modificables a nivel individual. Aquí incluimos los hábitos dietéticos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el nivel de actividad física e incluso ciertos medicamentos. De todos estos factores culturales, la evidencia científica más contundente apunta hacia la dieta como el factor determinante más importante. Los estudios epidemiológicos han demostrado consistentemente que las dietas ricas en grasas animales y carne, especialmente carne roja y procesada, aumentan significativamente el riesgo de cáncer colorectal. Al mismo tiempo, las dietas pobres en fibra dietética también se asocian con mayor riesgo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estos patrones dietéticos son exactamente los que predominan en las sociedades occidentales, donde vemos las tasas más altas de la enfermedad. Déjenme darles un ejemplo muy ilustrativo. Los estudios de migración, cuando las poblaciones de países con baja incidencia en cáncer colorectal como Japón o China migran a países con alta incidencia como Estados Unidos, su riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta dramáticamente en 1 o 2 generaciones. Sin embargo, esto solo ocurre si adoptan el estilo de vida y la dieta del país receptor. Si mantienen fuertemente sus costumbres alimentarias, su riesgo permanece bajo. Esto nos demuestra que de manera muy clara que el componente dietético es fundamental más que cualquier predisposición genética heredada. Ahora entremos en el concepto central de la presentación, la mutagenicidad fecal. Las heces humanas no son simplemente desechos, son en realidad un reflejo muy completo de múltiples procesos. Nos muestran los productos finales de la digestión, los metabolitos generados por las bacterias intestinales y las sustancias que nuestro cuerpo decide excretar. En 1977, un grupo de investigadores
liderado por Bruce, hizo un descubrimiento sorprendente. Las heces humanas contienen compuestos mutagénicos, es decir, sustancias capaces de dañar el ADN y provocar mutaciones. Este hallazgo fue revolucionario porque abrió una nueva ventana para estudiar la exposición del colon a agentes potencialmente cancerígenos. Para analizar esta mutagenicidad fecal, los científicos han desarrollado diversos métodos. El más conocido es el test de Ames, que utiliza bacterias modificadas genéticamente para detectar sustancias que causan mutaciones. Pero también tenemos otros como el SOS, Chromotest, el Comet Assay y varios más. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y limitaciones. Los resultados de múltiples estudios han sido muy consistentes. Las personas que consumen dietas consideradas de alto riesgo producen heces significativamente más mutagénicas que aquellas que siguen dietas vegetarianas o de alto contenido de fibra y bajas en grasas animales. Por ejemplo, en un estudio comparativo, las heces de personas que consumían una dieta típica occidental, rica en carnes rojas y baja en vegetales, mostraron niveles de mutagenicidad hasta 3 veces superiores que las heces de vegetarianos estrictos. Además, la investigación sugiere que no estamos hablando de un solo mutágeno, sino de múltiples compuestos mutagénicos presentes simultáneamente. Aquí viene algo aún más complejo. Estos mutágenos pueden interactuar entre sí. Pueden existir efectos sinérgicos donde dos mutágenos juntos causan más daño que la suma de sus efectos individuales. También pueden existir sustancias que inhiben la mutagenicidad, como ciertos antioxidantes presentes en frutas y verduras, o por el contrario, con mutágenos que amplifican el daño. Mutágenos exógenos. Ahora hablaremos de los mutágenos exógenos, es decir, aquellos que vienen del exterior, principalmente de nuestra alimentación. Los dos grupos más importantes son las aminas aromáticas heterocíclicas, conocidas como HCA por sus siglas en inglés, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAH. Los HCA son compuestos que se forman durante la cocción de carne o pescado a altas temperaturas. Imaginen cuando hacen un bistec a la parrilla y se forman esas partes carbonizadas y crujientes, que muchas personas encuentran deliciosas, pero bien, esas zonas se concentran en las HCA. Esos compuestos se conforman a partir de reacciones químicas entre aminoácidos, creatina y azúcares presentes naturalmente en la carne, cuando se exponen a temperaturas superiores a 150 a 200 grados Celsius. Lo preocupante de estas es que son altamente genotóxicas, es decir, muy capaces de dañar el ADN. No actúan directamente, sino necesitan ser activadas metabólicamente. Esto ocurre principalmente en el hígado, donde ciertas enzimas la transforman en metabolitos reactivos. Pero aquí está el problema. El colon también tiene estas enzimas activadoras, por lo que las HCA pueden ejercer su efecto mutagénico directamente en la célula de la mucosa intestinal. Déjenme darles un ejemplo práctico. Un estudio midió la concentración de HCA en diferentes preparaciones de carne. Una hamburguesa cocinada bien hecha contenía hasta 7 nanogramos por gramo, mientras que la misma hamburguesa término medio contenía al menos 1 nanogramo. La diferencia es enorme. Esto significa que simplemente modificando nuestros métodos de cocción podemos reducir drásticamente la exposición. Por otro lado, tenemos los PHA, que derivan de la combustión incompleta de materia orgánica. Estas presentes en alimentos ahumados, en carnes asadas al carbón, pero también en el humo del tabaco y la contaminación ambiental. Son carcinógenos reconocidos desde hace décadas. El benzoapireno, por ejemplo, es uno de los PAH más estudiados y potentes. La exposición a PAH es prácticamente inevitable en sociedades modernas, pero varía enormemente según nuestros hábitos. Una persona que consume regularmente carnes ahumadas y vive en una ciudad contaminada puede tener una exposición 10 veces mayor que alguien con una dieta basada en plantas y que vive en un ambiente rural. Ambos tipos de compuestos, tanto HCA como
pH pueden ser ingeridos con los alimentos y una porción significativa de ellos se excreta en las heces, donde continúan ejerciendo efectos mutagénicos sobre la mucosa colónica. Ahora pasemos a los mutágenos endógenos, aquellos que se forman dentro de nuestro cuerpo. Aquí tenemos tres grupos principales: los compuestos N-nitroso, los fecapentaenos y los ácidos biliares secundarios. Los compuestos de N-nitroso o NOC son carcinógenos extremadamente potentes. Tradicionalmente se han estudiado en relación con el cáncer gástrico, pero ahora sabemos que también están presentes en el colon en concentraciones relativamente altas. ¿Cómo se forman? Se originan a partir de reacciones entre nitratos y nitritos, que podemos consumir en alimentos procesados o que se producen naturalmente en nuestro cuerpo. Y aminas, presentes en la dieta. Las bacterias intestinales juegan un papel crucial en su formación. Un ejemplo, el consumo habitual de embutidos curados que contienen nitritos como conservadores, combinado con una dieta alta en proteínas, crea el ambiente perfecto para la formación de NOC en el colon. Algunos estudios han detectado concentraciones de NOC en heces de hasta 10 microgramos por gramo, suficiente para causar daño genético significativo. Ahora los fecapentaenos fueron descubiertos en 1977 y representan uno de los hallazgos más intrigantes en este campo. Son compuestos extremadamente inestables, se degradan rápidamente cuando se exponen a la luz o al oxígeno, pero son increíblemente mutagénicos. Se encuentran en las heces de la mayoría de las poblaciones occidentales, pero están prácticamente ausentes en poblaciones con bajo riesgo de cáncer colorectal. Lo fascinante de los fecapentaenos es que son de origen endógeno. Se forman a partir de precursores llamados plasmalógenos que producen las bacterias intestinales. Su presencia parece estar directamente relacionada con el tipo de dieta. Las dietas altas en grasa favorecen su producción. En algunos estudios, las concentraciones en heces han alcanzado varios miligramos por kilogramo, los cuales es una cantidad considerable para un mutágeno tan potente. Finalmente tenemos los ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares primarios son producidos por el hígado para ayudar a la digestión de grasas, pero cuando llegan al colon, las bacterias intestinales los transforman en los secundarios, principalmente el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Estos ácidos biliares secundarios son co-mutagénicos y co-carcinogénicos, es decir, no causan mutaciones por sí mismos, pero amplifican el efecto de otros mutágenos. Los estudios en animales han observado claramente este efecto. Las concentraciones elevadas de ácidos biliares secundarios se relacionan directamente con dietas altas en grasa. Cuando consumimos mucha grasa, el hígado produce más ácidos biliares para digerirla, y consecuentemente más ácidos biliares secundarios se forman en el colon. Un estudio comparativo mostró que personas con dietas occidentales típicas tenían concentraciones de ácido desoxicólico 3 veces mayores que en personas con dietas bajas en grasa. Ahora que ya conocemos los principales mutágenos presentes en las heces, es fundamental entender cómo actúan estos compuestos para producir cáncer. Los mecanismos son múltiples y complejos. El mecanismo más directo es la inducción de daño genético. Estos mutágenos pueden causar mutaciones puntuales, es decir, cambios en bases individuales del ADN, o pueden provocar rupturas en las cadenas de ADN. Cuando el ADN se daña en genes críticos que controlan el crecimiento celular o la reparación del ADN, la célula puede perder el control de su división y convertirse en cancerosa. La activación metabólica es un paso crucial. La mayoría de estos mutágenos no son activos por sí mismos, necesitan ser transformados metabólicamente. Las enzimas del citocromo P450 son las principales responsables. Por ejemplo, las HCA son metabolizadas por la enzima citocromo P1
1A2 en el hígado y el colon, convirtiéndolas en metabolitos altamente reactivos para unirse al ADN. Pero no todo es genético. Cada vez entendemos mejor los mecanismos epigenéticos. Son igualmente importantes. ¿Qué significa esto? Son alteraciones en la expresión de los genes sin cambios en la secuencia del ADN. Por ejemplo, los ácidos biliares pueden provocar metilación anormal del ADN, silenciando genes supresores de tumores sin necesidad de mutarlos. Un aspecto crucial que debemos entender como nutricionistas clínicos es la interacción entre genes y ambiente. No todas las personas responden igual a la misma exposición. Existen polimorfismos genéticos, pequeñas variaciones en nuestros genes, que hacen que algunas personas sean metabolizadoras rápidas de estos mutágenos, mientras otras son metabolizadoras lentas. Permítame darles un ejemplo concreto. El gen NAT2 participa en la detoxificación de HCA. Aproximadamente el 50% de la población tiene una variante de este gen que los hace metabolizadores lentos. Estas personas acumulan más metabolitos de HCA y por tanto tienen mayor riesgo de daño genético. Si una persona con esta variante genética consume regularmente carne muy cocida, su riesgo de cáncer colorectal puede ser hasta 3 veces mayor que alguien con la variante de metabolizador rápido consumiendo la misma dieta. Como en toda limitación científica, debemos ser honestos sobre las limitaciones y desafíos que enfrentamos en este campo. A pesar de décadas de investigación, todavía existen importantes vacíos en nuestro conocimiento. Primero, los métodos analíticos presentan limitaciones significativas. La extracción de mutágenos de las heces no es un proceso simple. Las heces son una matriz extremadamente compleja con miles de compuestos diferentes, muchos de los cuales pueden interferir con los análisis. Los procesos de extracción y purificación pueden alterar o destruir algunos mutágenos, especialmente los más inestables, como fencapentaenos. Además, existe una brecha importante entre lo que observamos in vitro y lo que realmente ocurre in vivo. Cuando probamos la mutagenicidad de extractos fecales en bacterias o células en cultivo, estamos usando un sistema muy simplificado. El colon humano es un ecosistema increíblemente complejo, con barreras físicas, sistemas de reparación del ADN, respuestas inmunitarias y muchos otros factores que pueden modificar el efecto de mutágenos. Por ejemplo, un extracto fecal puede demostrar alta mutagenicidad en el test de Ames, pero eso no nos dice necesariamente cuánto daño causará en la mucosa colónica real, donde existe un sistema de defensa celular donde el contacto con el mutágeno puede ser limitado por la capa de mucus y donde las células dañadas pueden ser eliminadas por apoptosis. El desafío mayor es la escasez de estudios humanos consistentes. La mayoría de las evidencias sobre carcinogenicidad proviene de estudios en animales, pero sabemos que la extrapolación de animales humanos no es directa. Los estudios epidemiológicos en humanos han demostrado resultados inconsistentes. Algunos encuentran correlaciones claras entre ciertos mutágenos y riesgo de cáncer, otros no. Esta inconsistencia puede deberse a múltiples factores: diferencias en las metodologías de medición, variaciones en las poblaciones estudiadas, el largo periodo de latencia entre exposición y desarrollo de cáncer, y la dificultad de controlar por todos los factores de confusión. Finalmente, no es posible todavía cuantificar con precisión el riesgo atribuible a cada tipo de mutágeno. ¿Cuánto del riesgo total del cáncer colorectal se debe a eso? No lo sabemos probablemente. Existe un efecto combinado y sinérgico que hace que esta pregunta sea extremadamente difícil de comprender. A pesar de estas limitaciones, el futuro de la investigación en este campo es muy prometedor. La tecnología de los chips ADN, también conocida como microarrays genéticos, representa una evolución en nuestra capacidad de estudiar estas interacciones gen-ambiente. Con esta tecnología podemos analizar simultáneamente miles de polimorfismos genéticos y correlación con exposiciones específicas a mutágenos. Imagen de
Imaginen esto, en un futuro cercano podremos tomar nuestra muestra de sangre de un paciente, analizar su perfil genético completo relacionado con el metabolismo de mutágenos y combinarlo con datos sobre su exposición dietética a HCA, pH y NOC y otros compuestos. Esto nos permitirá crear perfiles de riesgo individualizados mucho más precisos.